Buenos días a todos y a todas. Gracias por participar de esta segunda jornada del quinto Congreso Internacional de Epistemología y Metodología, Emancipación y Hegemonía, aportes regionales al debate. En esta oportunidad vamos a tener el honor de recibir a Mónica Cragnolini y a Adriana Schneck. Y vamos a dar comienzo entonces a esta segunda jornada. En primer lugar va a hablar Mónica Cragnolini, que es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, profesora de Metafísica, Filosofía de la Animalidad y Problemas Especiales de Metafísica y directora de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET, autora de los libros Razón Imaginativa, Identidad y Ética en la obra de Paul Ricoeur, Nietzsche, Camino y Demora, Moradas Nietzscheanas, Derrida, un pensador del resto, y Extraños Animales, Filosofía y Animalidad en el Pensar Contemporáneo, publicado recientemente por Editorial Prometeo. Mónica va a hablar hoy sobre el campo de los estudios interdisciplinarios de la subjetividad, el lugar del sujeto. Bueno, buenos días, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Lo que me pidió Cristina que hiciera en esta exposición es como una tarea doble. Por un lado, explicar brevemente de qué se trata el posgrado que yo dirijo, y a partir de eso yo después me voy a referir a cómo veo hoy en día el campo de estudios interdisciplinarios de la subjetividad en virtud de las transformaciones que uno puede señalar a raíz de estudios recientes dentro de ese ámbito. Primero me voy a referir brevemente entonces a cómo creamos esta maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad. Es un proyecto que surgió de un grupo de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en donde nos preguntamos qué es lo que pasa con el concepto de sujeto y si cuando hablamos de sujeto estamos todos hablando de lo mismo. Y entonces, básicamente la maestría se formó con el aporte de una gran cantidad de personas pertenecientes al campo del psicoanálisis. Por el otro lado, los representantes de la Facultad de Filosofía, tanto de la carrera de Filosofía como de la carrera de Letras y de las otras carreras que tenemos en la Universidad de Buenos Aires, como Historia, Antropología, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista práctico, la gran cantidad de cursantes suele dividirse en dos grandes grupos. Casi una mitad de los que cursan son de psicoanálisis y del ámbito de la psicología en general, y después el resto de carreras de humanidades en general y de ciencias sociales. Nosotros ya estamos por la quinta cohorte. Cuento esto porque, me parece que era un poco el interés también de Cristina que comentara cómo funciona la maestría. Vamos por la quinta cohorte. Tenemos, con respecto a la cantidad de tesis aprobadas, más o menos un 50% de los cursantes de la primera y de la segunda cohorte, y de la tercera y de la cuarta, más o menos un 30% ya están con sus tesis aprobadas. La maestría representa un gran desafío para los que la cursan desde el punto de vista de que desde la primera clase empiezan a sentir que se deconstruyen los conceptos con los cuales habitualmente se manejan en sus disciplinas y en sus prácticas profesionales, ¿no? Sobre todo suele acontecer con la gente que viene del ámbito del psicoanálisis, que nos pasa como profesores, estamos dando clase y nos dicen, pero ¿cómo? No, eso no es sujeto. Para nosotros sujeto es tal otra cosa. Bueno, en realidad yo creo que es una experiencia muy importante desde el punto de vista de que permite una transformación de prácticas, ¿no? Que es lo que nosotros vemos como resultado en las tesis que se han presentado hasta ahora y en los trabajos que hacen a lo largo de la maestría. Con eso espero haber cumplido la primera parte, que es esto que me había pedido Cristina. En todo caso, después, si tienen interés y me preguntan de aspectos más prácticos de la maestría, lo vemos en la charla posterior. Yo quería simplemente hacer una referencia a cómo veo yo desde el momento en que creamos la maestría. La maestría se empezó a gestar en el año 2005
y bueno, fue aprobada recién en el 2008 por el Consejo Superior, o sea que empezamos en el 2009 con la primera corte. Yo lo que me quería referir es cómo veo que se ha transformado el campo de esto que nosotros llamamos los estudios interdisciplinarios de la subjetividad a partir de el atravesamiento con nuevas disciplinas o nuevos campos que han surgido a los finales del siglo XX y en los principios del siglo XXI. Por eso, bueno, me voy a referir específicamente a cómo el concepto de sujeto puede ser pensado como concepto de umbral. Parto del concepto de subjetividad como concepto umbral o concepto límite, retomando la idea kantiana de Grenzenbegriff, que recuerdan, Kant lo aplica en la dialéctica trascendental a las tres ideas trascendentales. Decía, parto de este concepto límite para pensar diferentes cuestiones que atañen a lo interdisciplinario, pero también al modo en que dicho concepto se ve erosionado en sus límites en la época actual. Cuando Freud planteó la cuestión de las tres heridas narcisistas, hizo evidente con la noción de inconsciente la idea de que el sujeto o el yo no era dueño de sus dominios. Esta idea supone poner en crisis uno de los atributos concedidos a la subjetividad moderna, que es la propiedad. El sujeto moderno se define en función de sus propiedades a nivel metafísico como atributos y en los modos en que dichas propiedades se expresan en el campo ético, social, político y económico. Pero ese sujeto, pensado en términos de propiedad, está asediado desde hace largo tiempo y no queda claro si de ese asedio resultará un alguien o un algo, un quién o un qué. Hago esta distinción teniendo en cuenta, es decir, la distinción entre el quién, que es lo que habitualmente atribuimos al sujeto, y el qué, que es el término que reservamos para todo aquello que en términos tradicionales llamamos la objetualidad, pero podríamos decir todo aquello que no es sujeto puede ser pensado metafísicamente en términos de un qué. Y decía, hago esta distinción teniendo en cuenta dos antecedentes de esa manera de plantear la problemática en términos del qué y del quién, que me parecen interesantes para los contextos actuales de debate de la subjetividad, sobre todo porque es desde una atribución de poder ser un quién, es decir, un agente pensante con identidad, que el sujeto se coloca en posición de caracterizar todo el resto como un qué, incluidas otras formas de lo viviente diferentes de la humana. El primer antecedente que quisiera indicar para abordar la problemática del quién y del qué es la contribución de Maurice Blanchot al número del año 1989 de Cahiers Confrontation, que es la revista de psicoanálisis que dirige René Mayor. René Mayor es quien ha sido el presidente de los Estados Generales del Psicoanálisis en el año 2000. Y decía, ese número dedicado al tema de quién viene después del sujeto. Y menciono esto ya que Blanchot cuestiona la pregunta misma. ¿Por qué preguntamos quién viene después del sujeto? ¿Qué presupuestos ya están presentes en la formulación de la pregunta? ¿Por qué no preguntamos qué es lo que viene? En una época de diversos intentos de deconstrucción de la subjetividad, podríamos indicar que en Francia ese proceso se inicia en los años 60 del siglo XX, Blanchot cuestiona la necesidad del quién. Ese quién es el que se erige de manera soberana sobre la impersonalidad del lenguaje, marcando con su sello identitario el dominio sobre todo lo que es. Es por eso que a la pregunta por el quién viene después del sujeto, qui, que era la pregunta original en francés, se puede responder, como indica Blanchot, tal vez el Übermensch, que sería el concepto nietzscheano de el ultrahombre, tal vez el Ereignis, el concepto heideggeriano que traducimos por acontecimiento, quizás la exigencia de la comunidad desobrada o la extrañeza de lo absolutamente otro. En esos modos posibles de respuesta, en los que se ha intentado pensar un modo diferente
con respecto al sujeto moderno, potente y vociferante quién, aparece una referencia a lo impersonal. Repito entonces, o sea, ante la pregunta ¿quién?, Blanchot cuestiona que haya un quién necesariamente después del sujeto y plantea, bueno, ¿por qué no pensar el ultrahombre, la idea de Leibniz heideggeriana, la comunidad desobrada y el absolutamente otro, que es la idea levinasiana? De este modo, el ultrahombre puede ser pensado como la posibilidad del pasaje del ich al es, del yo al ello. Frente a toda afirmación de la yoidad, que siempre es erección soberana sobre el resto de lo viviente y decisión sobre su modo de ser, para Nietzsche el hombre es una enfermedad sobre la piel de la tierra que debe hundirse en su ocaso. Por ello, el ultrahombre, mencionado por Blanchot, puede ser pensado en el modo de lo impersonal no subjetivo, en la medida en que aquello que lo caracteriza es el deshacimiento, lo que Nietzsche llama los Lesung, es decir, no puede ser interpretado desde ninguna lógica atributiva de la subjetividad. De modo semejante, la noción heideggeriana de Leibniz puede ser considerada como un modo de lo impersonal, ante el problema suscitado por aquella temprana caracterización en ser y tiempo del Dasein en relación con las posibilidades más propias en el ser para la muerte. El Leibniz es el acontecimiento expropiador y transapropiador que deconstruye la lógica atributiva y apropiadora de la subjetividad, así como lo hace la extrañeza del absolutamente otro levinasiano. Mientras que el sujeto moderno se define por la condición de identidad y la agencia, el ben del absolutamente otro exige respuesta antes de toda definición de propiedad de lo propio y supone esto que Levinas llamaba la pasividad de la escucha. Por ello, la mención, en cuarto lugar, de la comunidad desobrada de Nancy, comunidad que, en diálogo con la comunidad inconfesable blanchotiana, hace patente el modo del ser comunitario previo a toda constitución de subjetividad. La comunidad desobrada remite a un modo de lo impersonal frente a toda idea personalista que supone la producción de obra desde la individualidad subjetiva o colectiva que se inmuniza ante esta forma del ser del nada en común. En estos cuatro modos aludidos por Blanchot se hace patente otro modo de ser diferente a todo aquel que se define por un quién, y por eso el segundo antecedente que deseo mencionar es el derridiano, con su idea de el tránsito del quién al qué. Cuando Derrida indica que en sus trabajos sobre las cuestiones de la hospitalidad, el perdón, el testimonio, el secreto, el don, ha intentado alcanzar un lugar anterior a esta distinción, es decir, a la distinción entre quién y qué, está apuntando a una problemática que se ha tornado pregnante en los debates biopolíticos contemporáneos, la cuestión de lo neutro y lo prepersonal. Este tema es relevante en la medida en que permite plantear desde dónde pensar las políticas de resistencia en el ámbito de los biopoderes, habida cuenta del quiebre de la idea de sujeto revolucionario y de la necesidad de pensar en otro ámbito para la transformación política una vez deconstruido el sujeto soberano. En el seminario La bestia y el soberano, Derrida se plantea constantemente la pregunta en torno al supuesto quién, el soberano, y al supuesto qué, la bestia, para mostrar a lo largo de las sesiones de qué modo bestia y soberano se confunden, haciendo temblar la autoridad que decide quién es quién y qué es qué. La bestia y el soberano forman una odd couple, una extraña pareja, y se indistinguen en la muerte, porque en cuanto seres vivos, ambos al morir se transforman en un qué. La muerte es entonces una de las vías para entender este pasaje del quién al qué. Como señala Derrida en Aporías,
la cuestión de la muerte ha sido esencial para establecer divisiones entre lo humano y lo animal. Toda cultura es cultura de muerte, al punto tal que cultura y muerte podrían ser sinónimos, ya que la cultura supone culto a los antepasados, ritos funerarios, todo aquello que se dice que el animal no tiene. La muerte es la gran trazadora de límites entre lo humano y lo animal, porque implica repartir los ámbitos de lo humano y la cultura frente a los ámbitos de lo natural y lo animal. Si la vida siempre es pensable como la vida a la muerte, y ese es tema de uno de los seminarios derridianos de los años 70, y con fronteras no seguras ni claras, entonces otras formas de vida ameritan un trabajo de análisis en relación al concepto de sujeto y a la deconstrucción de los regímenes del quién. En este sentido, el quién se haya erosionado en sus límites propietarios, apropiadores y atributivos por diversos modos en los que el qué tan temido asedia. Me refiero específicamente a los estudios críticos de la animalidad, a los estudios sobre la vegetalidad y a los estudios sobre la materia inorgánica y lo tecnológico. En todos estos ámbitos, el valor adquirido por el concepto de vida en la cuestión biopolítica obliga también a una revisión de dicho concepto. Posiblemente, desde hace algunos siglos, nadie dudaba en atribuir vida a los animales y las plantas, a los que se les negaba otros propios de lo humano, como la inteligencia. Los estudios de la animalidad y de la vegetalidad han puesto en crisis ese propio de la inteligencia y de la creación como atributos exclusivamente humanos. Desde principios del siglo pasado, y esto con el trabajo de muchos etólogos, se aceptaron esos caracteres, es decir, la inteligencia y la creación para los animales, y en este siglo se ha aceptado la inteligencia y la capacidad creativa de las plantas en este ámbito de estudios que estoy mencionando, digamos, cada vez más extendido, que es el campo de estudios de la vegetalidad. Animales y plantas, dos modos del qué, que ahora comparten atributos del otrora quién, el humano. Sin embargo, hay otros modos del qué, hay otros qué, los de la así llamada materia inorgánica y de los elementos tecnológicos. En estos ámbitos se habla de vida, la vida de las piedras, la vida de las máquinas. El concepto de vida, antes limitado a lo orgánico, deconstruye el modelo organicista para lo vital. David Wills se pregunta si es adecuada la distinción entre inanimado-animado o hay una contaminación constante entre ambos términos. Hay figuras que dan vida a lo inorgánico y hay figuras que automatizan lo orgánico. Si lo neutro, el qué, lo animal, lo prepersonal son los modos actuales de pensar el camino de la deconstrucción de la subjetividad, es necesario replantearse a partir de dichas nociones la cuestión de la responsabilidad ética y el lugar del actuar político una vez deconstruido el sujeto de la transformación social. La biopolítica nos plantea la cuestión pregnante de la resistencia a los biopoderes y a su tanatología inherente. La pregunta en este punto es qué aportan las nociones indicadas a esta cuestión. Y en este sentido, con estos 4 campos nuevos, nuevos relativamente, ¿no? Porque como decía, el campo de los estudios críticos de la animalidad ya tiene más o menos 3 décadas, va para la 4ª década, pero los estudios de la vegetalidad son de los últimos 10 años en el ámbito filosófico, lo mismo que los estudios de la materia inorgánica, ¿no? Me parece que todos estos campos ponen en crisis aquello primero que nosotros planteamos cuando creamos la maestría, como esta maestría de estudios interdisciplinarios de la subjetividad, y nos obligan constantemente a hacer un replanteamiento de aquello que
en el inicio nos motivó a la maestría, ¿no? Y en ese sentido, digo, la inclusión de todas estas problemáticas dentro de los programas de los seminarios, digamos, es muy relevante también para ver qué es lo que pasa con estos ámbitos, tanto en relación a la noción de quién, porque estos son 4 modos de qué que asedian esa noción de quién, sino también en relación a la noción de vida, ¿no? Es decir, cada vez es más habitual hablar de la vida de las máquinas o de la vida de la materia inorgánica, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que la vida humana también ahí tiene como un desafío y un asedio, ¿no? ¿En qué afecta lo dicho hasta ahora los debates regionales, propuesta temática de este Congreso, ¿no? Y ahí voy a hacer una breve referencia a la propuesta del Congreso. En América Latina y sobre todo a partir de la introducción de las nuevas constituciones de Ecuador y del Estado plurinacional de Bolivia, del concepto de naturaleza como Pachamama, Madre Tierra, etcétera, se abre un campo de debate de carácter metafísico en cuanto al modo de ser que somos, debate que es al mismo tiempo político porque es desde la decisión del modo de ser que somos que se pueden plantear políticas inclusivas o políticas excluyentes de la alteridad. Creo que poder pensar en términos de la comunidad que somos con todo lo viviente y en los modos ampliados de vida antes mencionados, es decir, la vida tecnológica y la vida de la materia inorgánica, es una tarea a tener en cuenta en América Latina, siempre objeto de deseo en el modo de qué para países desarrollados que se atribuyen el modo del quién por su biodiversidad. Bueno, nada más, eso es lo que quería plantear. Entonces, bueno, me quedaba pensando en lo importante de ese narcisismo del conocimiento que se rompe en este intercambio como posición epistemológica, ciencia, tecnología y sociedad. Y me parece re interesante interrogarnos sobre el lugar del sujeto, ¿no? Que es lo que aparece en la primera exposición, muy interesante. Y desde ya, como los psicoanalistas también somos resistentes, narcisísticamente, entender lo que es la concepción del sujeto más allá de Lacan, ¿no? Foucault nos habla del aporte que le da el psicoanálisis a la concepción del sujeto, a la ciencia, ¿no? Pero me quedaba pensando cómo pensar la concepción del sujeto, por un lado, ¿no? Desde lo que ustedes vienen trabajando de manera muy interesante en la maestría, y también pensaba cómo cada disciplina, cada ciencia tiene su definición de sujeto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se piensa esto desde el trabajo que ustedes vienen haciendo? Sí, me parece que un poco en el trabajo que leí apuntaba a señalar que no se puede pensar el sujeto en un sentido metafísico, filosófico, aislado del sujeto o de la noción de subjetividad a nivel político, social y económico, ¿no? Porque en ese sentido uno podría decir que aquello que se caracteriza como elemento fundacional desde el punto de vista filosófico en la época moderna es precisamente la noción de subjetividad, y esa noción de subjetividad opera en diversos ámbitos. Opera en el ámbito que nosotros llamaríamos social o político, desde la figura del soberano o lo que se llama la figura del principium princeps, es decir, aquel que puede gobernar sobre el resto de los demás, aquel que se puede imponer con la figura de autoridad sobre el resto de los vivientes. Opera también a nivel económico porque hay, digamos, dentro de la idea de que hay un elemento fundacional que llamamos subjetividad, que, representa en la época moderna el lugar último al cual se refiere toda posibilidad de conocimiento, eso mismo opera en la organización de la vida, digamos, de la sociedad moderna en términos del mundo del mercado. O sea, es el individuo como figura, diríamos, fenoménica de la subjetividad metafísica la que fundamenta y da posibilidad al mundo del mercado. Y si nos ponemos a pensar un poco en el derecho civil tal como se fundamenta en la época moderna, Hegel lo dice claramente, ¿no? O sea, el elemento básico del derecho es el propietario.
¿Por qué? Porque el propietario es aquel sujeto que debe defender, al que debe defender el soberano en términos de defensa de su corporalidad como propiedad. Y acá, bueno, es muy interesante todo el tema de si uno es propietario o no de su cuerpo. Hoy en día, en todas las problemáticas que tienen que ver con el aborto, me parece que reaparece este presupuesto moderno de que uno es dueño de su cuerpo, ¿no? Y me parece que es sumamente discutible. Entonces, en ese sentido, aquello mismo que opera como fundamento metafísico desde el punto de vista de la filosofía moderna como subjetividad, opera en el ámbito social como individuo, opera en el ámbito político como propietario, y a ese propietario, digamos, es al que tiene que defender el soberano, ¿no? Y ahí se hace evidente también una forma de organización de la economía, porque en todo esto hay una ley, un nomos, que rige el oikos de, digamos, la casa de organización de estos distintos ámbitos, que es justamente una economía unidireccional, o sea, la idea de lo económico en términos de pensar, en lugar de economías que nosotros podríamos decir diversas, plurales, etcétera, etcétera, una idea totalmente definida por el mundo del mercado y por el lugar de la moneda como figura de equivalencia de todo lo que es, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros en la maestría partimos de esa idea, o sea, de la idea de que no podemos separar lo que es el concepto metafísico de subjetividad de la operatoria de ese concepto en distintos ámbitos. Y entonces vos decías, bueno, ¿qué pasa con el sujeto del psicoanálisis? ¿Qué pasa con el sujeto después de Lacan? Bueno, hay que tener en cuenta que la idea de subjetividad que piensa Lacan está ubicada dentro de un contexto filosófico en Francia, que es el estructuralismo, en donde el sujeto moderno es depuesto por el lugar atribuible al lenguaje. Entonces, Lacan se ubica totalmente dentro de ese contexto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la maestría en relación a eso? Bueno, básicamente reconocer el origen histórico de todo concepto de subjetividad y ver de qué manera operan ciertas naturalizaciones en las prácticas profesionales y cotidianas que nos hacen obliterar esta idea de que la subjetividad es algo construido, ¿no? Acá la compañera hablaba mucho de la cuestión de la neutralidad de la ciencia, algo que nos parece tan obvio, es decir, la idea de que la ciencia no es neutral. Sin embargo, en el contexto de la práctica disciplinaria científica ha costado mucho tiempo, ¿no? Es decir, nosotros podríamos decir filosóficamente el planteamiento de la no neutralidad de la ciencia ya tiene más de un siglo, un poco más tal vez, ¿no? Pero en el campo de la práctica disciplinaria todavía hay científicos que consideran que están operando en el ámbito de la verdad, que eso no es discutible y que la ciencia es algo objetivo que no tiene nada que ver con el poder político y que el poder político se ocupa de poner en operatoria aquello que el científico piensa, ¿no? Y acá... Perdón. Y a veces también es que no somos responsables en nuestras propias prácticas profesionales de generar efectos en esto, ¿no? De generar efectos en cuanto a la transformación de la naturalización, sí. Es todo un tema, digamos, yo cada vez estoy más convencida de que buena parte del modo de ser humano, o lo que llamamos así el ser humano, tiene que ver con la idea de un principio de conservación que se hace muy fuerte en las naturalizaciones a las que nos habituamos. O sea, naturalizamos muchos conceptos y en las prácticas disciplinarias o en las prácticas profesionales seguramente la conservación ayuda a dar una cierta seguridad, porque si uno está constantemente en relación con un ámbito de incertidumbre, es como que pareciera que no puede asentarse en ningún ámbito de acción, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros en la maestría lo que tratamos es de desnaturalizar las prácticas, que es una tarea muy costosa, es decir, a los que somos profesores de la maestría nos cuesta mucho cuando planteamos un concepto. Digamos, vos que venís del ámbito del psicoanálisis, digo, hay una gran cantidad de maestrandos que vienen del ámbito del psicoanálisis y se enojan muchísimo cuando uno dice, bueno, tal concepto, y dicen, no, porque Lacan dijo tal cosa o porque Freud señaló tal cosa, y hay como una naturalización también de la figura del padre Freud, del padre Lacan, como dándole
normatividad a aquello que se efectúa en la práctica. Yo creo que lo entiendo en el sentido de que las tendencias conservativas dan una cierta seguridad en el ejercicio de la práctica profesional, y si uno estuviera constantemente sometido a la incertidumbre de construir, digamos, aquello que es la práctica, obviamente no tendría guía en el desarrollo de su actividad. Pero sí es cierto que hay que introducir, como dice Nietzsche, una buena dosis de sinsentido en lo que uno hace desde el punto de vista de desestructurar los sentidos demasiado naturalizados, ¿no? Bueno, primero agradezco a las dos conferencistas por, digamos, no solo por la calidad conceptual con que dijeron nos transmitieron sus ideas, sino también porque bueno, se ajusta tanto a lo que es la convocatoria del Congreso, que es a mostrar en realizaciones concretas y de alto impacto académico que hay vías desde donde salir de lo hegemónico y de lo que nos encierra y que parecería que no hay por dónde entrarle, y sin embargo hay por dónde entrarle, sobre todo en los campos, en la enseñanza universitaria y bueno, y también con gran proyección sobre los otros niveles también de la educación. Bueno, en el caso de Mónica también muchas gracias por haberte ajustado a la convocatoria del Congreso, y te quería preguntar acerca de esta última parte donde hablas de que una vía para pensar distinto la vida sería esto de la Pachamama y de lo que ya está elevado al nivel constitucional en las constituciones plurinacionales. Ayer tuvimos a Susana de Luque, que ella es una especialista y justamente es una gran estudiosa de ese tema, que dio lugar ahora a un libro que está publicado sobre los nuevos modelos de Estado y cómo impactaría eso en el campo de la producción científica, en el campo de la epistemología también, y donde está este tema también de que está elevado a rango constitucional, considerar a la vida como un sujeto de derechos y el derecho que tiene la vida a ser cuidada, a ser preservada. Haciendo alusión justamente a esta tradición que está presente en los pueblos andinos y en los pueblos latinoamericanos, que es la veneración a la Madre Tierra. Y yo recuerdo que cuando hablamos con Susana, cuando era su tesis recién, y que yo le dije, bueno, los latinoamericanos en todo caso tenemos esa ventaja de que tenemos más presente la veneración a la Madre Tierra, pero los europeos también lo tuvieron, y en una etapa quizás muy primitiva, pero la veneración a la Madre Tierra fue antes del patriarcado y antes del monoteísmo y antes el establecimiento de los valores religiosos y sagrados como los conocemos hoy en día en Occidente. Entonces yo te pregunto ¿a vos te parece que, digamos, haciendo pie en esta presencia en las culturas de la veneración a la Madre Tierra en Latinoamérica, si no es un indicio como para recordarles a Europa y a los pueblos europeos y los de origen europeos, que ellos también hubo una época en que veneraron a la Madre Tierra y que, bueno, como lo expresa Nietzsche, ¿no? Lo dionisíaco también significa ese reconocimiento femenino del valor de la vida, que es muy distinto del reconocimiento masculino, que es más bien apropiador y
usurpador de esos valores. Digamos, ¿qué te parece a vos eso? Sí, yo más que nada planteé el concepto en estas dos constituciones, no tanto en el sentido de la veneración a la Madre Tierra, porque ahí volvemos a crear una suerte de quién, ¿no? O sea, toda la lectura que hice de estas páginas sobre la transformación de los conceptos, en esa lectura apuntaba a señalar que siempre nos hemos instaurado como un quién y tal vez es hora de pensar qué significó ese qué que asediaba al quién, ¿no? Y en ese sentido yo rescataría el concepto de Pachamama o de Madre Tierra, pero no como un quién, porque me parece que sería un error volver a establecer frente al quién del sujeto moderno o el quién del sujeto propietario, etcétera, ahora un otro quién que es la Pachamama o la tierra, etcétera, ¿no? O sea, sería un poco como diría Nietzsche, una sombra de Dios, una sombra del Dios muerto. Yo lo planteaba más en el sentido, digamos, en una tendencia a interpretarlo como la comunidad que somos, o sea, como que se está haciendo referencia en estos conceptos a un modo del ser con previo a toda constitución de individualidad, es decir, previo a toda constitución de subjetividad en el sentido de un quién. Entonces, en ese sentido, yo creo que el qué que nos acomuna, y por eso mencioné esto de la muerte, es precisamente en que todos en algún momento vamos a morir y por lo tanto todos vamos a estar acomunados en ese qué que tanto nos asusta, ¿no? Es decir, en esa condición temporal, contingente, de la cual el ser humano constantemente trata de evadirse o de considerar que no forma parte de su modo de ser. Y desde ese punto de vista me parece que lo relevante, o por lo menos es la interpretación que yo hago de estas dos constituciones, no tiene tanto que ver con el hecho de considerar a la Madre Tierra como una diosa a ser venerada, sino, o sea, como un quién, sino en el sentido de pensar que somos todos vivientes y compartimos una condición mortal, ¿no? Y por eso hablar también de esa condición mortal, como señala Derrida, la vida, la muerte, es decir, como esta condición, no la vida, la muerte, ni la vida y la muerte, sino la vida, la muerte, como este tránsito constante entre modos de ser que no están totalmente definidos, ni en una conservación extrema, ni en una transformación que se pierde, ¿no? Desde ese punto de vista, yo diría, tendría que pensar la cuestión de si recordarle a los europeos. Sí, tal vez lo que diría es que más allá de que los europeos en algún momento pueden haber estado en esa condición de la comunidad que somos, más allá de toda instauración del quién desde la filosofía moderna o desde la modernidad, sí creo que sería interesante recordarles que nosotros hemos sido el objeto que para ellos y que ellos se han planteado como desde la condición de un modo del ser quién que puede apropiarse de todo el resto de lo que es, ¿no? Entonces, desde ese sentido yo planteaba la cuestión de la biodiversidad, porque obviamente desde el punto de vista de la biodiversidad en América Latina y bueno, con todo lo que fue en su momento el proyecto del corredor de América Latina en torno a la biodiversidad, lo que era el viejo proyecto del ALCA, me parece que ahí se hace patente cómo siempre la potencia que quiere apropiarse del otro se instaura con un quién, que como dice Derrida es un quién vociferante y es un quién que tiene la posibilidad de determinar el modo de ser de todo el resto, ¿no? Entonces, volviendo a esta cuestión, ¿qué me parece valioso de que la Madre Tierra o la Pachamama estén en el ámbito del derecho? Bueno, que deconstruye la idea del derecho establecido en nombre de un quién, ¿no? Yo creo que esa es la apuesta a pensar. O sea, ¿cómo pensar ahora el derecho? Que siempre lo hemos pensado desde una subjetividad que puede empoderarse, y acá habría mucho para hablar de un término que me parece, digamos, que entiendo su uso y demás, pero a mí me parece sumamente desagradable, que es la idea de empoderarse, digamos, cómo pensar justamente una idea del derecho de la desposesión, del desapoderamiento, ¿no? Me parece que esa es la vía, por lo menos la que yo intento plantear para pensar. Suena feo porque uno podría decir, bueno, en América Latina hemos estado
desempoderados, desapropiados por otras potencias. Lo que estoy señalando es, bueno, apostemos a pensar ya no en el sentido del modelo del quién soberano que se apropia del resto, sino que pensemos si Madre Tierra o Pachamama, etcétera, no nos dan la posibilidad de pensar en un modo del ser con previo a toda constitución de un quién que se apropia de los demás. No sé si con eso... A algo que dijo Mónica recién en relación a, digamos, los debates por el tema del aborto, de más o menos, no sé si entendí bien, de poner en duda esta idea de la idea del cuerpo de la mujer como propiedad privada, más que eso sería en relación al debate, el rechazo que hay desde el movimiento de las mujeres a considerar que el Estado pueda entrometerse en el cuerpo de las mujeres y decidir por ellas. Digamos, esa sería la diferencia a considerar el cuerpo como una propiedad privada, que en ese sentido sí estaría de acuerdo. Pero creo que la idea de los movimientos por la legalización del aborto tiende más hacia eso, ese rechazo de intromisión del Estado para decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Bueno, son dos preguntas. Bueno, perdón. Con respecto a la pregunta que me hiciste del aborto, ¿no?, y el derecho al propio cuerpo, yo entiendo el aspecto estratégico de señalar en lo que es la lucha por el derecho a la despenalización del aborto. Entiendo la parte estratégica. Yo lo que planteaba es, primero, bueno, se utiliza un argumento que es un argumento típicamente moderno, que es la idea de que uno es dueño del cuerpo, como si el cuerpo fuera una propiedad, del modo en que los atributos del sujeto son atributos de la subjetividad, pero sin tener en cuenta que en realidad no se está hablando de una parte del cuerpo, se está hablando de otra vida en un cuerpo, o sea, se está hablando de una alteridad, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo hacía ese señalamiento y vos decías, bueno, la parte estratégica de eso, la parte de lucha política tiene que ver con sustraerle el cuerpo al Estado. Yo digo, todo estamos en la época biopolítica, o sea, nuestra vida biológica está siendo administrada por el Estado, o sea, todos los aspectos de nuestra vida biológica están determinados en este momento por el Estado. O sea, veo bien el hecho de decir, le vamos a sustraer algo como si fuera un movimiento de resistencia, empezar por ese lado. Pero ojo que ese lado por el cual uno podría decir como lucha política de resistencia a la biopolítica se está empezando, no es el lugar de lo propio, sino que es el lugar de lo otro. En ese sentido yo señalaba, es decir, cuando hablamos de otra vida en un cuerpo, hablamos de una alteridad, no de una parte de un cuerpo, ¿no? Eso es lo que quería señalar.